Creo fervientemente que el manga, como cualquier otro tipo de literatura, puede cambiarte como persona. De hecho, hay obras, hay mangas, hay como queráis llamarlo, que son tal la influencia que tienen en la persona que cambian la manera en la que tiene que ver la vida. Y también creo que encontrar esa obra con la que tú te puedas sentir tan sumamente identificada es casi que lo más importante y lo más bonito que te pueda pasar. Y yo puedo decir súper contenta que tengo ese manga y que no solo lo tengo, sino que además su autor se dio cuenta de mi existencia, lo cual me hace mucha gracia porque tengo un original suyo. Así que hoy quiero hablaros de Love Me for Who I Am, o Fukaboku, como se le conoce en Japón. Aka, el manga que a mí más me gusta. O sea, si tuviera que hablar de Love Me for Who I Am, vamos a usar el nombre en inglés, porque es una obra que no está en España todavía, por mucho que yo se lo haya pedido a toda y cada una de las editoriales de este país. Lo cierto es que no es un manga ultra trascendental, súper famoso, sobre el que yo haya visto como mucho movimiento en redes, lo cual me llama la atención porque cumple como las mayores características para que el manga llegue a un público grande, ¿no? Que es corto, son 5 volúmenes y ya, que tiene personajes canónicamente súper bonitos, o sea, tiene un dibujo que mientras estoy hablando seguramente estáis viendo imágenes, podáis verlo, y que además tiene una narrativa que hasta cierto punto es bastante amena y bastante realista dentro del punto de la fantasía, porque obviamente al fin y al cabo es un manga y no es una autobiografía, eso es muy importante destacar. Pero, ¿qué es realmente Fukaboku? ¿Qué es lo que tiene que a mí me vuelve loca? Pues realmente, más allá de los trigger warning, de los que luego hablaremos, lo que tiene es un personaje NB como protagonista que además se expresa de manera femenina. O sea, ya está. Eso es lo que a mí me volvió loca. Eso, y ahora hablaremos de otros personajes que a mí también pues me afectaron un montón. Pero ver por primera vez no solo un manga sobre un personaje NB como protagonista, que ya, ojo, cuidado, sino un manga de estas características donde uno, no es una sexualización del personaje, porque estoy hasta el flequillo y no tengo de ver manguitas que son sobre el colectivo NB, en especial las personas o NB femenina o las chavalitas trans, y son tratadas algo menos que como un objeto. Pues la verdad es que encontrarte un manga en el que se habla de una manera tan bonita y al mismo tiempo de un conflicto que se ve desde el minuto cero, el conflicto de no significa que el hecho de que me ponga falda sea una mujer, por Dios, tatúatelo en la frente. Creo que es lo que a mí más me afectó, porque yo como persona, ya no solo del colectivo, sino como persona NB, que tú me ves y obviamente no piensas que soy NB, por el perjuicio de que aparentemente tiene que ser el tercer género, ¿no? En plan, está lo masculino, está lo femenino, y si eres andrógino, eres NB. Ver cómo se representaba de una perspectiva tan natural de es que el hecho de que a mí me gusten las cosas bonitas, me gusten la falda y me guste lo que sea, no implica, uno, que tú tengas que asumir mi género porque te ha apetecido a ti asumirlo, y dos, que mi género deje de ser menos válido porque, volvemos a lo contrario, que tú quieras verlo así no significa que esa sea la verdad. Y eso fue algo que a mí me gustó mucho. Y luego tener en cuenta de que todos los personajes forman parte del colectivo y todos los personajes, en una medida o en otra, te hablan del conflicto que es descubrir tu sexualidad, descubrir tu género, aceptarlo y que otras personas lo acepten, porque también es muy complicado el hecho de yo puedo percibirme como X, pero tú me percibes como tal. Porque nunca se habla lo suficiente sobre la importancia de una cosa es que yo esté a gusto con mi propia percepción, en plan, yo me veo al espejo y sé lo que soy, pero si no tienes el apoyo de otras personas que te ven y saben lo que eres, o que te validen literalmente, en plan, yo no solo quiero sentirme a gusto yo quiero que en una comunidad y con gente con la que yo me siento a gusto, yo me siento querido, yo me siento X, también lo vean así.
Y ese conflicto normalmente no suele representarse tanto en el manga y el anime, y eso sí que se ve. Y se ve de manera muy clara. Quiero decir, durante este vídeo intentaré no hacer spoilers, y si lo hago pues poner algún aviso o algo, porque mientras vaya hablando lo mismo sale. Pero sí que es verdad que leer una obra donde cada personaje forma parte del colectivo no significa que todas las personas del colectivo estén o no adecuadas a él, porque una cosa que deja como muy clara la obra es que independientemente de que formes parte del colectivo, eso no te exime de ser transfobo, de ser misógino, de ser homófobo, y de la misma manera, aunque tú creas que eres una persona súper aliada, súper tal, si no te paras a escuchar lo que otra persona quiere contarte o no respetas su identidad en ninguna manera, independientemente de a qué se refiera, pues a lo mejor no eres tan megalía de chupi guay como tú te podrías imaginar. Y eso es una cosa que la obra hace mucho hincapié. De hecho, uno de los momentos que a mí como más me llaman la atención es el personaje femenino, la chica, que es lesbiana. El hecho de que cuando se te presenta no solo tiene el conflicto porque ella no es lo que se supone que tiene que ser una lesbiana, en el sentido de es una persona pues muy femenina, muy bonito, muy tal, que tú lo paras a pensar y dices, joder, la homofobia interiorizada que tú tienes, para que no seas capaz de mirarte y decir, chica, ¿qué más da que te guste maquillarte, que te gusten las falditas, que te guste X? ¿Para que seas lesbiana? Pero ella no tiene un modelo, y aquí está también la importancia de tener modelos, que al no tener nadie con el que sentirse reflejado, pues como que no lo entiende. Hablando un poco, saltándome en momentos y tal del manga, porque ya os digo, no quiero hacer tampoco un hiperanálisis contando spoilers, porque creo que esta obra es una obra que todo el mundo debería de leerse. De hecho, no sé por qué no ha llegado a Españita siendo tan importante, pero bueno. Una cosa que es también muy llamativa en esta obra es el hecho del espacio seguro. Y aquí hablamos un poco del contexto, porque estoy hablando mucho de la obra, pero no he explicado dónde se centra la obra. La gracia de esto es que todo ocurre en torno a una cafetería de maids, donde personas, no necesariamente mujeres, se visten de maid para atender a los clientes. Que aquí puede parecer un poco blend-es, pero siendo bueno y no cayendo en los estereotipos cutrones salchicheros, lo que cae blend-es. Que aunque sea una obra que lo intenta, el hecho de intentarlo no significa que lo estés haciendo bien. Y no lo estuve haciendo bien. O no por lo menos con ciertos personajes. Estamos hablando sobre muchos puntos de los que trata Fukaboku, pero en ningún momento hemos hablado de la trama. Y es que realmente la trama no es más de lo que ya hemos estado comentando. O sea, literalmente la obra comienza el día de Navidad, en el que Mogui llega y su deseo es encontrar un grupo de amistades que ya no solo le quieran, sino que también entiendan lo que le pasa, viéndose como lo que le pasa su género. O sea, no tiene ninguna locura. Y así es como conoce a Tetsu, que es una persona que ve el mensajito que deja y le dice, mira, yo puedo ayudarte porque conozco una tienda, que es la cafetería, donde puedes vestirte como tú quieras y tal. Asumiendo que lo que le pasa es que simplemente pues, le gusta ponerse ropa femenina a pesar de no ser una mujer. ¿Cuál es el problema, no? Que estamos ya asumiendo unas cosas que no deberíamos de estar asumiendo. Por eso, en el primer segundo también Mogu está ahí y dice, joder, macho, otra vez no quiero volver a tener esta misma conversación. Y aquí es donde la trama gira y donde me parece que es muy importante el hecho de que, vale, se equivoca, pero esa equivocación no implica ningún problema más allá de decir, si lo he hecho mal, puedo hacerlo bien. Y sabiendo lo que ocurre, puedo mejorarlo. Porque sí, ya has hecho el daño con haber asumido cosas que no tenías que haber asumido. Pero eso no implica que toda la relación se pueda caer. Porque, oye, mira, yo te explico las cosas y bien. Que es una mentalidad muy de decir, joder, es que ¿por qué lo asume desde el primer momento? Sí, pero teniendo en cuenta de que son personas que no entienden del tema, pues vamos a darle un poquito de compasión, aunque sí que es verdad que no tenía que haberlo pensado desde ningún momento y no quiero validarlo. Pero es que esto es una cosa que quiero que quede muy en cuenta. Por ejemplo, antes lo comentábamos con Kotone y cómo ve ella la sexualidad
y qué significa realmente ser lesbiana, aunque luego hablaré aún más de ello porque Cotton es creo que mi personaje favorito después de Mogu. Y es el hecho de decir, los personajes en todo momento se equivocan, ya sea por X, por Y, da igual. Y la gracia de Love Me For Who I Am es que a partir de esa equivocación tú puedes cambiar y puedes mejorar. No significa que un fallo vaya a condenarte toda tu vida, pero date cuenta de que si lo estás haciendo mal, tienes que hacerlo bien. Y yo creo que ahí está especialmente la gracia y que por eso es tan bonito que en el Café Question, que es donde todo sucede, cada persona forma de una parte del colectivo y ve la expresión de género, es decir, el vestirse con falda independientemente de si son o no mujeres, porque al fin y al cabo el género en disputa, ¿no? En plan, porque eso tiene que ser lo que define a una mujer, pero bueno, es que cada persona es un mundo, cada persona tiene su propia identidad y hace las cosas por X, por Y motivo, o porque le gusta, o porque se ve bonito, o porque simplemente pues jaja le hace gracia. Y ahí está la gracia de Fukaboku, como cada persona teniendo un pasado y teniendo unas opiniones puede reunirse en un grupo y decir, oye, mira, vamos a entendernos todos, ¿no? Y esa es la trama de Fukaboku y ese es el mensaje que quiere darte y por lo que a mí me gusta tantísimo. Aunque si yo tuviera que hablar de uno de los personajes que a mí más me han marcado, más allá de Mogu, que sí que es verdad que por el simple hecho de ser una persona NB a mí me afecta mucho, teniendo en cuenta de que tampoco es una persona que se base en la androginia, es Kotone, que es el personaje lésbico. Más que nada porque demuestra de una manera muy humana cómo es la homofobia interiorizada siendo lesbiana. Y no entrando en ese canon que más o menos tenemos como en la mente, que luego ni siquiera es el cierto, pero tú tienes esa imagen ya tan formada en ti que no hay manera de quitártelo. Y hablo de que es una chica que se muestra de una manera muy femenina. Y al mostrarse de una manera muy femenina y como normalmente tiene que ser una chica por los roles de género y tal, no entra tanto en la idea o la concepción que tiene la gente de una mujer lesbiana. Y más que nada, sobre todo esa imagen de mujer con camisa de cuadro, muy masculina y demás, que si bien es cierto que es un tipo de lesbiana como otro cualquiera y se merece cualquier tipo de respeto, no tiene por qué ser la norma única establecida. Y eso, al no tenerlo, ella vive la homofobia desde un punto de vista muy, muy, muy personal porque no sabe cómo hacer para otra manera porque no tiene esa relevancia que pueda tener un mentor, un modelo a seguir. Y ahí también hablan un poco de hasta qué punto es tan importante ya no solo el tú aceptarte, sino tener otras personas que sean como tú, donde tú puedas encontrar un punto en el que apoyarte y en el que decir, vale, puedo ser así, hay muchísimas maneras de expresarse como persona, no siempre tengo que seguir la misma norma o incluso, aunque existan 300 tipos de personas, tú no tampoco tienes que seguirle a pie juntilla. Y creo que eso es una cosa que esta obra lo hace muy muy bien. El hecho de decirte, hay muchos tipos de personas y todo el mundo merece el mismo respeto. Y yo creo que eso es como lo más bonito que tiene Love Me For Who I Am, porque ya no es un solo ámame tú por como yo sea, sino la capacidad de yo quererme a mí misma. Y creo que eso es otro punto que se ve muy bien con el siguiente personaje. Y ese segundo personaje es Sakura, la hermana de Mogu, que teniendo en cuenta que en una familia donde a Mogu nunca le han respetado del todo por ser una persona NB, mucho menos por ser una persona femenina, porque antes de aceptar que fuera una persona NB, los padres no eran conscientes de ello, eran conscientes de que era un chico con apariencia femenina y que le gustaban las cosas de niña, y eso está mal. Y luego tenemos a Sakura, que es la hermana pequeña, que independientemente de si le gustaran o no las cosas bonitas, tampoco podía vivirlas como propias, porque ya estaba su hermano, que luego se demuestra que es una persona NB, que te enfatiza muchísimo el hecho de si tu hermano mira cómo se comporta, no sé qué, no sé cuándo, porque en ningún momento aceptan que pueda ser NB. Tú no puedes ser así. Y aunque a ella, Sakura, le guste jugar al fútbol, que es una cosa tan simple como jugar al fútbol, no puede demostrarlo de la manera en la que quiere demostrarlo, porque tiene que entrar en el canon en el que su hermano no está entrando. Aunque Mogu en ningún momento se haya visto con la necesidad, y de hecho él también sufre un montón por culpa de eso.
Pero claro, tú eres la hermana pequeña, tú estás viendo que tu hermana está teniendo unos comportamientos en los que tú no estás viviendo y que por culpa de esos comportamientos tú no puedes ser la persona que realmente eres. Porque tú tienes que hacerle caso a lo que digan tus padres. Ya que somos dos hermanas, uno va a salir raro, pues tendré que yo acarrear con los demás. Y eso me parece bastante feo. Más que nada porque ya no solo demuestra... O sea, no me parece feo en el comportamiento de ella, sino en el comportamiento de los padres de imponer, ¿no? En plan, bueno, aceptamos uno, dos no. Pero es que ni siquiera es dos, porque Sakura en ningún momento da indicios, y aunque lo diera, de ser una persona del colectivo en ningún momento. Simplemente le gusta jugar al fútbol. Y ya estamos hablando de cómo los cánones del género también aplican a personas que no necesariamente formen parte del colectivo. O sea, y eso me parece súper importante, como en Love Me for Who I Am, la crítica al género y la crítica a la homofobia implica que la homofobia es tan sistemática que independientemente de si formas parte o no del colectivo, puede afectarte a ti. Y yo creo que eso es un mensaje tan fuerte y tan cierto, porque estamos hablando de Japón, que podemos decir, bueno, es que en Japón tenemos unas medidas, porque claro, como se siguen de los pensamientos del confucianismo, que hablan del papel de la mujer y el papel del hombre como dos universos completamente separados, es que aquí no estamos hablando de Japón, porque esto puede pasar en España, porque yo por ejemplo soy española, esto puede pasar en España, esto puede pasar en cualquier otra parte del mundo. Y por eso es tan importante el tener el espacio seguro, que es en este caso la cafetería. Que de hecho es bastante gracioso el hecho de que la cafetería se llama Question, ¿no? Oh. Y yo creo que ese es el mensaje real que da Love Me for Who I Am. De la importancia de un espacio donde tú puedas ser tú misma. La importancia de personas que te entiendan y que te ayuden a crecer como persona. Porque a Sakura lo que le ayuda a crecer como persona es descubrir que Mogu, que su hermana, es una persona. O sea, algo tan simple como no es un monstruo, no es tu enemigo, no es nada, porque no es monstruo en el sentido de por el género y tal, sino por el hecho de tu comportamiento me ha afectado a mí, entonces yo voy a considerar que tú eres una mala persona. Porque a mí se me están imponiendo cosas que no deberían de imponérseme. Y yo creo que ese mensaje que da es muy importante. Y por eso considero que Love Me for Who I Am es un manga tan importante, que aunque sí que pueda caer luego en ciertos puntos, vamos a ver, que la obra nació por un doujins y BL, te quiero decir. Hay que ser un poco consciente de dónde viene y a dónde va. Pero aparte de que venga por lo que venga, en ningún momento esta obra, uno, cae en la sexualidad, en la sexualización, mejor dicho, o dos, en estereotipos más allá de una crítica hacia ellos. Son 5 volúmenes, ¿eh? Y tenemos amor, tenemos drama, tenemos conflictos. Es importante destacar, y no lo he destacado en ningún momento de este vídeo, que hay tomos, hay momentos, a partir sobre todo de la segunda parte de la obra, en los que se representa la violencia, la autolesión y demás efectos que tienen el caso de si te pones a tope y está una persona taca todo el santo día atacándote, por leerle explotas de alguna manera. Y explotas con ira y explotas contra ti mismo porque dice, el culpa es mía por no entrar en su canon. Y eso se representa, y eso se ve. Y las enfermedades mentales se tocan, que forman parte del colectivo. Porque cuando nadie te acepta, por leerle, no te sientas bien. Y es importante también destacar que, cuidado si os pueda molestar, os puede hacer daño, porque es muy explícito en ese sentido. O sea que, cuidadito. Ahora, ¿considero que esta lectura debería de ser obligatoria? Sí. Sí, porque lo hace de una manera muy natural. En plan, yo este manguita lo leí en 2020, justo en pandemia. Joder, macho, cómo me afectó. O sea, y que yo en 2020 tenía 19 años, en plan, que yo ya venía... El viaje atrás de descubrirte como persona, tu género y tu sexualidad, ya lo tenía bastante recorrido. Y aún así este manga dije, ¿qué ha pasado? Y tanto fue así que llegó un punto en el que ese mismo año, en 2020,
pues me tatué a Mogu. Y ahora es cuando hablo de el mejor momento de mi vida. Cuando la autora me conoce. Porque no es todo en este manga iba a ser tragedia, lágrimas y dolor. Más o menos. Vale, story time de cómo la autora descubrió que yo como persona existía. Cuando yo me tatué a Mogu, y es una escena que me parece súper linda porque sale súper contenta ahí con su vestidito y tal. Pero en aquel momento, tanto el manga como la autora tienen pues su arroba en Twitter, teniendo cuentas en Twitter. Y yo etiqueté a las dos cuentas diciendo, oye, mira, este manga a mí me gusta mucho porque papá. ¿Y qué pasó? Que lo vio. Y claro, cuando lo vio, pues le dio me gusta, y yo, qué fuerte. Y un montón de japoneses pues dándome me gusta, porque esto es lo que sucede cuando interactúas con un autores de manguita en Japón. Que te viene la horda de sus seguidores a darte me gusta. Vale. Y no me respondió a mi tweet, sino que puso un tweet diciendo, ahora qué fuerte que alguien se ha tatuado a mi personaje. A lo que yo le respondo, pues sí, porque la verdad me ha gustado mucho, no sé qué, no sé cuánto. La cosa se queda ahí. O al menos eso creía yo. Porque a los minutos veo que pasa un dibujo de Mogu dándome la gracia en español. Yo morí. Ascendí al reino de los cielos 3 veces y volví. O sea, yo recuerdo aquel día como todos días de mi vida, sin exagerar. Lo sigo recordando. Y me hace como mucha ilusión porque, ya os digo, después de este viaje atrás que es Love Me for Who I Am, ver que la autora de mi manga favorito, porque no tengo ningún tipo de problema, es mi manga favorito, Punch, me ha hecho un dibujo, yo me quedé tiesa. En plan, porque no te lo esperas, porque sí que es verdad que he interactuado con otros autores por lo típico de hacer una reseña, las etiquetas, te dicen, ala, muchas gracias, te caen bien. Pero nadie me había hecho un dibujo dándome las gracias. Entonces, a mi foto de perfil en Twitter, y lo será hasta el día que Twitter por fin explote. Y ya está. Me hace mucha ilusión eso, la verdad. Y eso es un poco la historia de Love Me for Who I Am, de por qué a mí me gusta tanto, de por qué lo considero tan importante. Y otra vez una petición a @editoriales de manga de Españita de darle una oportunidad. Que si tenéis la oportunidad comprarlo, porque lo podéis comprar por Amazon súper fácil. Si tenéis la oportunidad, pues leerlo por los mares también. O sea, llega un punto en el que pido que a todo el mundo la conozca. Y sinceramente, Love Me for Who I Am, mejor manguita del mundo. ¿Qué deciros que no sepáis? Y ya está. Es que no sé cómo cortar este vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que os haya interesado lo más mínimo. O que penséis en leerlo por lo menos. Me haría muy feliz que alguien leyera la obra y dijera, la he leído por ti. O que la haya leído, punto. Leerla, por favor. Y un besito, un abrazo y hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!